Bartimeo Toliviete, ya estamos en la entrevista de la semana y a mitad de diciembre el ritmo de actividades de la fiesta navideña es creciente e incontenible. Unido a esto, el agobiante problema del caos en el tránsito urbano. Pero enfoquémonos en la entrevista del programa y con motivo de este cierre de año, está más que indicado presentar un balance preliminar del 2024. Está con nosotros el economista y decano de la Facultad de Economía de la UAS, Antonio Ciriaco. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Oscar, siempre por tu amabilidad, de tus invitaciones para siempre conversar sobre temas de economía. Y agropecuaria, evidentemente que enfocado en la agropecuaria es una actividad. La economía arropa todo. No, y que la agropecuaria es una actividad importantísima de la economía. Sí. Comenzando la entrevista, Antonio, fue importante para educar y al público oyente que tú nos comentes sobre la opinión vertida ya por voceros del sector oficial y también algunos organismos internacionales como el representante de la FAO, en el sentido de que es posible que el país llegue a hambre cero en el 2025. Mira, Oscar, 2028. El tema del hambre cero es una meta importante que la República Dominicana tiene que trazarse. Y yo digo eso porque a pesar de que nosotros hemos sido una economía de alto crecimiento, pero tenemos rezagos aún todavía en algunos indicadores importantes. Y uno de esos indicadores es el tema de la desnutrición, subnutrición, viendo esto como básicamente y definiéndolo como la falta de una ingesta calórica por debajo de un estándar establecido. Los estándares básicamente establecidos es que la ingesta calórica debe estar entre los 2.600 kilogramos, por ahí, para que una persona, kilocalorías, para que una persona evidentemente pueda tener una vida saludable. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú analizas, todavía aquí hay algunos rezagos. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de la región Enriquillo. Todavía en la región Enriquillo, cuando tú analizas los indicadores básicamente que tienen que ver con talla, con peso, hay carencias. El 11.3% de los niños sufren de cierta desnutrición infantil. Sí, y los primeros 5 años es crítico. Y los primeros 5 años son importantísimos. Sí. Entonces, eso es todavía un rezago que tiene toda la República Dominicana. Y cuando tú vas también a otra zona como en el Cibao, en la parte norte del Cibao, encuentras que también hay niños que sufren de un 9, un 10% de desnutrición infantil. Y eso, evidentemente, nos pone a pensar que todavía en la República Dominicana hay muchas demandas sociales y muchas metas que son insatisfechas y muchos indicadores que son insatisfechos. De manera que, evidentemente, el hecho de establecer esa meta de hambre cero, pienso que es loable, porque hay que ir cerrando esas deficiencias que tiene la sociedad dominicana de muchos indicadores y metas que son fundamentales. Sí. Si tú te vas a la parte de educación, también tenemos rezagos. Si todavía, por ejemplo, aquí hay una cantidad importante de personas que sufren de pobreza, porque también eso fue una meta que se trazó o se han trazado. Nosotros tenemos un 23% de la población todavía que son pobres. Y ser pobre, tal y como se mide la pobreza en la República Dominicana, estamos hablando de que un nivel en este caso, de renta mínima para tú salir de la pobreza, estamos hablando de 8.000 pesos dominicanos. De manera que todavía tenemos nosotros mucho que hacer. Y una de las metas que pienso que también se han trazado, que son metas presidenciales, es de llevar la pobreza a un 15%, de pasarla de un 23% a un 15%. Y yo creo que eso siempre es loable, que los gobiernos se tracen ese tipo de metas. Hacer. Claro. Como hacen los países desarrollados, metas quinquenales. Metas quinquenales a 5 años.
todavía tenemos problemas que se han venido acumulando y que de una forma u otra la República Dominicana ha avanzado, no hay que decir eso, y no es fruto de una situación que se ha presentado ahora, sino que los diferentes gobiernos han puesto su granito de arena en los diferentes programas contra la pobreza para obviamente reducir la brecha de pobreza, la brecha incluso de desigualdad, la brecha en el caso, por ejemplo, del hambre y la desnutrición. Sí, pero Antonio, yo veo datos y analizando el tema, que por ejemplo se plantea por fuentes del Banco Central y organismos oficiales, que el costo de la dieta diaria de una persona es 258 pesos. Entonces tú dices, ven acá, pero una familia promedio, estándar, la de 5, 3 hijos y la pareja, estamos hablando de 1,000 y tantos pesos, son 40,000 y pico de pesos, y no ganan eso. No. El salario mínimo es 10,000. Entonces, que estamos como un desfase. Por ahí no vamos a llegar nunca. El coste de la canasta básica, para aquellos que están, Oscar, en el primer quintil, sí, debe estar rondando, para los que más pobres, sí, debe estar rondando casi los 29,000 pesos, pienso yo. Para la familia. Para los grupos de más bajos ingresos. Sí. Claro, si tú tienes que en una familia trabajan 2 personas, evidentemente que ya ahí facilita un poco. Por lo tanto, el tema del empleo siempre es importante. En una familia promedio, en la República Dominicana está compuesta por 3.2 personas. Es decir, vamos a ponerle 3 personas porque no hay ese porcentaje. Y que de esas 3 personas, 2 estén trabajando. Bueno, ya ahí por lo menos van solventando gran parte de los costos, pero eso es para el grupo más pobre, pero la canasta básica promedio sobrepasa los 40,000 pesos. ¿Por qué? Y muchas veces los promedios son importantes, aunque a mucha gente no le gusta, porque tú puedes encontrar que una familia de bajos ingresos puede tener una demanda de un bien que a lo mejor no le corresponde a esa familia, sino que le corresponde quizás lo más probable a una familia de altos ingresos. Por ejemplo, cuando tú oyes a un muchacho o un chico que yo quiero unos tenis Jordan, los tenis Jordan, la probabilidad de que lo pueda comprar una familia de altos ingresos es muy alta. Entonces, pero lo compran las familias de bajos recursos. Sí, por moda. Claro, por moda. Y entonces, fíjate lo engañoso que puede ser eso. Sí. Que generalmente cuando tú le dices, no, las familias de bajos ingresos tienen un coste mucho más bajo, es cierto, pero en la práctica, esas familias de bajos ingresos compran bienes que generalmente no están a su alcance y que posiblemente están más en el alcance de aquellos que tienen rentas muy altas. Por lo tanto, siempre es importante, Oscar, uno ver los promedios. O sea, y además te da una idea de la magnitud del problema, la magnitud de los rezagos de los salarios, sí, todo es eso. Que tenemos. Entonces, la verdad es que es una situación en esta economía, que es una economía obviamente de salarios bajos, y que eso es altamente preocupante, porque todavía el gran problema que tienen los hogares dominicanos es que tienen salarios bajos con respecto a el coste de la canasta, que es básicamente muy alto. Entonces, ¿cuál sería la solución? Aumentar los sueldos. Entonces viene el problema de la inflación. No, yo pienso que la solución no está en una vía. La solución está en diferentes vías. Diferentes vías en el sentido de que si bien es cierto que tú tratas de mejorar los salarios y que la indexación del salario no sea en un periodo tan grande, tan largo, sino, por ejemplo, en algunos países, básicamente los salarios se indexan automáticamente con respecto a la inflación para evitar esos rezagos. Pero concomitantemente, si tú aplicas esa solución, también tú debes decir, vamos a mejorar la productividad del trabajador sobre la base de más formación, más capacitación. Pero concomitantemente también tú tienes otras políticas que pueden influir a que el costo de los alimentos sea más bajo. Y es
precisamente fomentando la producción agropecuaria. Y Porque, lo vicios, la claro, intermediación claro, excesiva. y también combatiendo y mejorando los canales de comercialización de tal forma que ese acercamiento entre el consumidor final y el productor sea mucho más cercano. No es lo mismo cuando tú tienes grandes centros, vamos a decir, de acopio, grandes, vamos a decir, mercas en muchos lugares que te acopian la producción y entonces permite que el mismo consumidor final vaya y se abastezca. Esos grandes centros de abasto. Entonces eso permite, esas políticas públicas en diferentes vías permiten que el salario de la gente le alcance mucho más. No es lo mismo, Oscar, cuando tú tienes, por ejemplo, una gran producción de un bien como las musáceas, el plátano, el guineo, que es de gran consumo en la República Dominicana en sus diferentes niveles, en los desayunos, en la cena. No es lo mismo cuando de repente tú encuentras que el plátano tú lo puedes encontrar en un supermercado a 25 pesos o a 30 pesos que cuando tú lo compres a 10 pesos o a 15 pesos. Pero O que, hay un camión cerca de mi casa que a 5 pesos lo o pone. un camioncito que yo lo he comprado a 5 Sí. pesos. Entonces eso contribuye a que tu salario Bueno, real claro. disminuya. Fíjate, estamos hablando de varias políticas públicas en diferentes direcciones. Pero yo te pongo un ejemplo. Entonces, si eso no lo hacemos, entonces esa brecha, no, eso que hemos hablado, va a ser cada vez mayor. Esa es la realidad, Oscar. Sí. Entonces, por eso es que yo siempre, y en eso tú y yo básicamente tenemos mucha coincidencia, ¿verdad? Conocemos bastante en algunos aspectos y tú quizás mucho más que yo, pero el fomento a la producción agropecuaria tiene que ser siempre una política pública permanente en todos los niveles. Buen financiamiento, buen apoyo a los productores, apoyo, por ejemplo, en los procesos de siembra, facilitación de insumos a través de diferentes vías. Todo eso, evidentemente, va a mejorar las capacidades del productor. Y además también el hecho de tú mantener constantemente un fomento a la siembra de cultivos de ciclos cortos, que eso es muy demandado por la población dominicana. Eso en términos de la política pública agropecuaria y en términos de otro tipo de políticas públicas, tasas de interés que relativamente sean atractivas para el productor. Eso tiene un efecto positivo en el resto, obviamente, de otros sectores, que concomitantemente, como ya hemos mencionado, con una política salarial que nunca se aleje tanto del tema inflacionario, es decir, que vaya compensando los efectos de la inflación, pero también con otras políticas que le permita al trabajador y a la gente mejorar sus capacidades, mejorar su productividad. Y al final, eso trae como consecuencia un mejoramiento sustancial en el salario real. No es así. Te voy a poner un ejemplo anecdótico. Yo a veces voy a ir al mercado de la feria a comprar los sábados, las carnes, cosas. Y un día saliendo con mi esposa vemos que hay una camioneta que está bajando queso de freír en barra. Sí, claro. Entonces le digo por curiosidad, ¿y cómo? ¿Se vende una? Sí, pueden vender una barra. Sí, claro. Y ella, ¿cómo? Y me dice, 600 pesos la barra. ¿Y como cuánto pesa? 5 y 4, qué sé yo. Después yo hice mi numerito y yo tenía el precio. Sale a 120 pesos, 125 la libra. Claro. Y tú vas al supermercado y es 158. 158 te está ahorrando 30 pesos por libra. Por libra. Entonces digo, es que hay que tener problemas, claro, que no tenemos como un equilibrio, no sé. Entonces todo eso es así. Yo, por ejemplo, al igual que tú, me gusta mucho ir a los supermercados, ver los precios, ver la diferencia de precios, cuánto cuesta. Un ejercicio que uno hace generalmente, ¿no? Sí. Y también me gusta ir a los mercados. Y entonces ahí tú te das cuenta de esa disparidad, esa diferencia que puede haber. Y esa diferencia forma parte de esos procesos de falta de ordenamiento de los canales de comercialización.
porque eso se da. Y por eso es que nosotros siempre hemos dicho, mira, aquí no se invierte, Oscar, en comercialización, que es la clave para tú, obviamente, mejorar los precios finales que le llegan al consumidor. Sí. Generalmente aquí no hay un proceso de zonas donde se acopien grandes producción. Y porque tú lo que estás haciendo, y eso obviamente todo el mundo lo sabe, que conoce la agropecuaria, cuando tú acopias la producción, tú estás fomentando economía de escala. Entonces eso permite que los precios, tanto del que vaya a comprar allí, que sea para revender, o el que vaya a comprar allí para consumo final, va a ser mucho más barato. No, yo tengo mucha Y eso es muy experiencia en importante. eso. Y eso es muy importante. Entonces yo creo que aquí hay muchos elementos, aquí hay muchas carencias de políticas públicas, y ponemos el caso del sector agropecuario, Sí. que deberían incluso fomentarse. Y eso incluye también una reforma importante institucional al sector agropecuario, porque el sector agropecuario necesita una reforma profunda, institucional. Es decir, aquí hay instituciones que son importantes, pero que los objetivos datan desde su fundación en los años 60 y que en cierta manera hay que readecuar esos objetivos a los No, y momentos duplicidad de actuales. funciones. Y duplicidad de funciones. Entonces, todo eso yo creo que forma parte de esos temas pendientes que tiene la economía dominicana y la sociedad dominicana. Mencionabas tú ahorita los centros de acopio, y yo me pasé casi 20 años Claro. abogando la creación de centros de acopio a nivel rural, Sí. como primer escalabón, en el Claro. sentido de organizar a los productores Claro. de un entorno, digamos, Claro. 50, 80, 100 productores, con una instalación que el gobierno podía hacer Claro. perfectamente financiado, como fuere, vía Banco Agrícola. Y ellos ahí todos, tú lo educas para que lleven toda su producción y la organicen con un agrónomo que lo maneje, Claro, los asesores, claro. para que siembre de acuerdo a la demanda. Ese Claro. agrónomo se va a ocupar de, con una conexión ya en la ciudad, Claro. con una estructura que se cree, saber qué necesita sembrar cada mes. Claro. Y tú puedes organizar Se puede organizar, aproximadamente pero la producción, aquí eso tú lo para que no haya sabes. esos picos. Claro, esos picos, esas oscilaciones. Porque aquí, y tú lo sabes muy bien, hubo una época donde hubo un fomento, por ejemplo, en el caso del arroz, Sí. para la factoría de arroz. Y se le hacían factorías a través del Banco Agrícola Sí, a los llegaron a arroceros, haber 14 como un factorías. mecanismo, y básicamente a los parceleros de Sí, la los reforma parceleros. agraria, como un mecanismo de que ellos mismos puedan procesar el arroz y evitar, ¿verdad?, que puedan ser, como dicen, capturados por los molineros. Todo eso hay que volver otra vez al campo, con otra visión, evidentemente. Sí. Más que una visión, como se decía en México, pro campo, sino una visión pro rural, ¿no? Porque ya hay otras actividades. O sea, el campo ya no solamente es agricultura, ¿no? También hay medio ambiente, es turismo. Y todo eso hay que articularlo, obviamente, dentro del mundo rural. Y eso yo creo que es como esa segunda generación que requiere la agricultura, de esas grandes reformas que tiene que hacer, obviamente, el país en el campo de la agricultura. Es que lo que pasa es, yo veo, Antonio, que no tenemos como una cohesión de continuidad de política, porque mira, Claro. yo te planteo lo de los centros de acopio rurales, no lo hemos hecho, yo me cansé, Sí. y lo último que un día un ministro lo abordé y le dije, vamos a hacer esto, mira, que estaba llegando. Sí, acá. claro, claro. Y lo que me dijo, no, después. ¿Qué? O sea, como que yo me di cuenta que no entendía nada. No, porque esas son las cosas, pero sin embargo, Oscar, evidentemente que tú tienes un espacio importante, ¿verdad?, de comunicación, que he visto, ¿no?, a todos los niveles, y que de una forma u otra hay que seguir, y uno no se puede, evidentemente, por esas situaciones cansar, y hay que seguir insistiendo, porque en algún momento eso se va a retomar, alguien lo retomará, que tenga visión. Que tenga visión. Entonces yo creo que en ese sentido hay que seguir siempre en estos espacios, precisamente dándole, como decimos nosotros, esa promoción
a esas políticas públicas que yo creo que son exitosas y han sido exitosas donde se ha aplicado. En otro país. Claro. Ya continuando con ese tema para acabar. Fíjate que mi propuesta era de crear los centros de acopio rurales, crear los mercados mayoristas, que Claro. ya iniciamos con eso, hicimos Claro. primero. Y la proyección, el planteamiento que hay a largo plazo es tener 5 grandes Sí, mercados así es. en el país. A para nivel cubrir. nacional, correcto. Y de ahí, tú en la ciudad, entonces crear los abastecedores públicos directos, que serían pequeños mercados Claro. populares en los barrios, Claro. y la cadena de supermercados y colmados. Claro. Y ya ahí tú tienes Toda todo una el cadena sitio. de distribución. Tú tienes 3. A partir del centro de producción, Sí. luego el gran centro de acopio, Mm. abastece los mercados ya más pequeños y entonces eso definitivamente abastecen las redes de supermercados y colmados y todos aquellos centros de expendio Seguro. agropecuarios, pero ya tiene una especie de una organización dentro del campo de la comercialización. No, que tú reduces de 6, 7 intermediarios a 3 A 3. y hasta 2 en algunos casos. Y eso tiene un impacto económico altísimo. Y hasta 1, porque Claro. hay consumidores institucionales que tú puedes suplirlo directamente del centro de acopio rural. directamente. El centro de acopio hace un acuerdo con ellos, un contrato. No, los un mismos supermercados. hospital, No, y los mismos a los mismos supermercados. Claro. Es decir, los supermercados. Porque directamente. tú sabes que una parte importante de los sectores de clase media van a supermercados. Sí. Entonces, si tú suples directamente al supermercado, esos grandes centros de acopio, tú estás disminuyendo ese margen de intermediación básicamente a 2. Y eso tiene un impacto en términos económicos, en términos del ahorro que eso puede significar para el consumidor final. Muy No, alto, claro. evidentemente. Te lo digo, están ahí planteadas las cosas. Pero, Claro. Mira, hicimos eso en el mercado mayorista. Pero entonces, ¿qué pasó? Los mayoristas del mercado nuevo no quieren mudarse. Claro. Y ahí tú vas y hay toda la nave vacía. Sí. ¿Eh? Ahí está el mercado. Con más de la mitad de las instalaciones vacías. Y que es una zona, obviamente, del mercado de la Duarte, que definitivamente eso hay que trasladar eso ya. Está claro, porque eso fue hecho hace 80 años Claro, para y una ya, ciudad que no es claro la que no que es actual. claro, Y claro. entonces, Eso era y la- parte de la, como dicen, de las afueras de la ciudad. Sí, Ahora no, eso es el centro de la ciudad. sí. Pero Entonces, que las condiciones también que tienen no es para... claro, y las condiciones que usted tiene no es para eso. Tenemos tantas cosas. Sí. Oye, pero siguiendo en la línea de el crecimiento de la economía, ya viéndolo a nivel macro, No, ¿cómo tú ves? mira, el yo planteamiento de un 5 para el cierre No, yo de pienso este que año. ese es el crecimiento normal, Sí. de potencial, como se dice en la economía Sí. dominicana. Yo creo que este año lo va a lograr. Un 5 más o menos 1. Un 5 más menos 1, pero por ahí van a estar las cosas. Yo creo que eso ya es un dato que se reitera y se va a reiterar mucho. Eso es bueno. Bueno, que lo la- hemos tenido durante más de Siempre, 20 claro, años, este casi año. ya tenemos. Eso es bueno que la economía crezca, pero nosotros debemos de pasar, Oscar, a resolver problemas más estructurales. Como el que tú mencionaste al principio, el hambre cero. O como el mismo presidente de la República dijo, bueno, vamos a reducir la pobreza de un 23 a un 15. Esos son los problemas. O el tema, por ejemplo, de la comercialización agropecuaria. Esos son los problemas que nosotros tenemos. O el tema, por ejemplo, de la atención primaria, que es un tema importantísimo, ¿verdad? O el tema de la seguridad social. Esos son los grandes temas. O ahora mismo se está discutiendo un nuevo código laboral donde se está hablando de si se elimina o no la cesantía. Es decir, esos son los grandes temas que ya la sociedad dominicana y la economía dominicana tiene. Ya eso de que la economía crece, yo creo que eso es un dato y eso es una costumbre ya. Y hay que reconocer, evidentemente, todo el esfuerzo que se ha hecho, pero debemos ya, Oscar, de construir una sociedad dominicana que esté más cohesionada, que sea una sociedad con instituciones ya mucho más fuertes. Un tema que nosotros lo tenemos ahí pendiente, que es el tema migratorio. Eso es un tema, Pero vamos postergando. Se va postergando y cuando tú vienes a ver, hay un gran problema. Y aquí hay dos sectores importantes. El sector agropecuario depende mucho de la mano de obra extranjera.
O el sector de la construcción depende mucho de la mano de obra extranjera. Pero ya esta misma semana que ahí ya están denotando ya con fecha Yo vi- a octubre, enero-octubre, de mujeres parturientas haitianas. Claro, todo, 5,000 y pico claro. de parto. Todo en eso, un mes, en cada mes. todo eso son Tú estás problemas. hablando de 40,000 Claro. nacimientos, Y 50,000 en un año, en 4 años. ¿Cuántos vamos a tener? y hay que decir lo siguiente, que yo creo que en esos aspectos la República Dominicana tiene que, por ejemplo, yo te mencioné la parte migratoria, pero hay que ordenar los flujos migratorios. Ordenarlo en el sentido de que si nosotros sabemos cuánto es lo que vamos a demandar, el número de trabajadores para la agricultura, dice, bueno, son 20,000, que sean 20,000. O para la construcción. Es decir, todo eso son problemitas que la República Dominicana, hasta que no lo tenga por lo menos resuelto, no puede decir que es una sociedad desarrollada. El desarrollo implica, Oscar, un esfuerzo importante, un esfuerzo de fortalecimiento de las instituciones, implica precisamente mejorar la cohesión social en la República Dominicana. Y yo creo que todavía a nosotros nos queda un gran trecho, a pesar del esfuerzo que se ha hecho, a pesar de que hemos sido exitosos, de que el PIB per cápita en la República Dominicana es ahora mismo $11,200 y que hay metas que se han establecido para llegar a tener un PIB de $15,000 sin ajustarlo a la paridad del poder adquisitivo, y que para eso, oye bien, Oscar, para tú llegar a esa meta de $15,000 o duplicar esos $11,200, Oscar, a el 2028, tú sabes una cosa, tú tienes que crecer como mínimo un 6%. No un 5% ya, sino un 6%. Eso implica que el mismo Estado, el mismo gobierno tiene que hacer un esfuerzo muy grande de inversión pública. No la inversión pública que tenemos ahora mismo. No, pírrica, un 12%. Nosotros tenemos que tener una inversión pública mínimamente con respecto al PIB entre un 4 y un 5%, para que eso entonces sea una inversión pública que pueda conformar proyectos importantes que permitan mejorar la eficiencia de la economía. Por ejemplo, el tema del transporte. Sí. El tema del transporte, Oscar, es un tema serio en la República Dominicana. Entonces, hasta que tú no hagas inversión de mejorar el transporte, de concluir las circunvalaciones, todo eso que mejore la productividad, la eficiencia, que te ahorre tiempo, entonces claramente si no hacemos eso, se nos hará difícil llegar a una meta de duplicar el PIB hacia el 2028, de pasar de $11,200 por persona a $22,400, o en un tiempo más corto de pasar de $11,200 a $15,000 en el 2026. Entonces, eso es un esfuerzo fuerte de inversión pública, es un esfuerzo fuerte dirigir la inversión pública y de inversión privada también. Ese es el panorama de la economía. Pero esto pone a pensar el ejemplo de China, Antonio, que China en los años 60 del siglo pasado era un país pobre prácticamente. Pobre. Pero comenzó a crecer y tuvo N años entre a un 10 y 12% de crecimiento. Bueno, por eso hoy dice, ahora, ¿y qué pasó con China? ¿De dónde salió esta gente? Por eso, porque comenzaron en el año 1978 con la reforma que hizo Deng Xiaoping, y con esa reforma China despegó y tuvo tasa de crecimiento constante hasta no hace tanto, entre, como tú has dicho, un 10 y un 12%. Por eso entonces China ha acumulado esa gran cantidad de factores productivos. Sí. Y hoy China está compitiendo con los Estados Unidos. Está claro. En tan poco tiempo. Hablan que en 8 o 10 años va a ser la potencia mundial. Entonces, incluso con un desarrollo tecnológico
importantísimo y a todos los niveles, un desarrollo incluso agrícola también bastante fuerte. Sí. Ya incluso en algunas zonas han comenzado a automatizar los procesos de siembra y Sí, cosecha. la mecanización está, Eso es una cosa impresionante lo que está ocurriendo en China. no está claro. Y ya cerrando la entrevista, pero llevando algo positivo Sí, 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 sí. a lo público, porque ya en este tiempo yo creo que no podemos No, lamentarnos claro. mucho, lo que tenemos que ver es positivo y hacia Sí, adelante, sí, trazarnos nuevamente. claro. La parte de Derek Casta, que Bueno. tiene temor todavía los productores. Yo le he aclarado mucho, yo he hablado aquí, de hecho hice un panel O sea, a mitad de año con los sí, sí, 4 sí. sectores. Sí, sí, sí. Y está claro que el peligro no es tanto como dice, el monstruo no es tan grande como se ve. Mira, uno de los problemas. Esa es la opinión que yo No, tengo. no, yo creo que hay un tema de temor, básicamente un cultivo, que es el cultivo más importante de la República Sí. Dominicana, que es el arroz. El arroz, y eso tú lo sabes bastante bien, se produce aquí en 21 provincias. Pero de esas 21 provincias, en 8 son importantes. Zona O central, sea, es Cibao. un tema central, importante, y eso te genera empleo, no solamente empleos directos e indirectos, por encima de los 320,000 empleos. Muchos de ellos claramente son extranjeros. Pero mira qué ocurre con el ERCAFTA. Estados Unidos, cuando tú analizas Estados Unidos quizás de los pocos países o de los pocos esquemas de integración y de acuerdos de libre comercio donde tiene un superávit es con el de ERCAFTA. No lo tiene con el TEMEC, el antiguo Tratado de Libre Comercio México, Canadá y Estados Unidos, y con otros esquemas de libre comercio tampoco lo tiene Estados Unidos. Entonces, la probabilidad de que ese acuerdo pueda ser modificado, precisamente para evitar, o en este caso, que el proceso de desgravación del arroz se amplíe, es un tanto remoto. O se retome, porque ya estamos, ya este Entonces, año es el último cero. O sea, claro, no, o se amplíe la desgravación. O sea, Bueno, pero que no concluya en el 2025, sino, no sé, en el que 2030. se renove otra Claro. vez por un equivoco y vaya Entonces yo creo que debe haber también una actitud y un esfuerzo importante por parte de la República Dominicana de asumir un liderazgo en la región. Y yo siempre lo he dicho, yo he dicho lo siguiente, yo digo, mira, la República Dominicana es la economía más grande del Caribe y de Centroamérica. Y en ese sentido nosotros tenemos que asumir ese liderazgo. No lo hemos asumido. Porque de la única forma que tú puedas sentar en la mesa y convencer a los Estados Unidos es asumiendo ese liderazgo y diciéndole a Estados Unidos que todos los países que conforman el DERCAFTA quieren algún tipo de revisión. Por ejemplo, en el caso de México, cuando el presidente Trump, en su pasada gestión, sentó y modificó el Telecán y se modificó por el TEMEC, Tratado de Estados Unidos, México y Canadá, TEMEC. Sí. Y ahí modificaron una serie de capítulos que Estados Unidos asumía que le estaba perjudicando a sus trabajadores. Sí. Y se modificó. Ahora, incluso existe la posibilidad de que ese acuerdo se vuelva a modificar con el presidente Donald Trump. Sí. Entonces yo creo que en caso dominicano debemos aprovechar una coyuntura que se pueda presentar y entonces como líder del Caribe y de Centroamérica asumir ese liderazgo y hacer una solicitud formal a la nueva administración norteamericana para que nos sentemos en la mesa y si hay que modificar algunos elementos que afectan incluso a diferentes países, porque quizá lo que me afecta a mí no afecta Pero también hay un a asunto, Guatemala, ni afecta es que hay a... 3 de los 5 de centroamericanos que no le interesa modificarlo porque no, el arroz no es para ellos prioritario. No, por eso te digo, pero por eso es que hay que asumir el liderazgo, porque los intereses míos no son los intereses de Guatemala, ni de Costa Rica, ni de Honduras.
¿Tú entiendes? Ni de Nicaragua. Entonces nosotros debemos asumir eso y permear esos países en el sentido de que ellos sepan que es un acuerdo que de una forma u otra todos pertenecemos y que debemos tener un sentido de solidaridad. Porque hoy es el arroz, pero mañana puede ser, no sé, el maíz, Sí. o puede ser el café, o puede ser otro cultivo que sea importante para Centroamérica. Sí. Y aunque quizás no nos afecte a nosotros, pero podemos asumir ese sentido de solidaridad. El punto sería Claro. generar Generar ese liderazgo. ese liderazgo. Es la única forma, ¿eh? Mm. Pero de manera individual eso nosotros no lo vamos a poder. No, no está claro. De eso es lo que nos falta, Claro. la parte diplomática. Diplomática, y de gestión. asumir ese liderazgo en la región. Que eso se exprese evidentemente en esas negociaciones. Sí. Y un temita que no me gustaría dejar, Antonio, ya en la entrevista, es la parte de lo que es la importación de productos agropecuarios, que somos suficientes, pero contradictoriamente el pueblo ya no lo entiende. ¿A qué traemos el producto si aquí lo podemos producir? Mira, yo creo O sea, que... ¿qué influye en eso? ¿Intereses económicos particulares? Yo creo que hay muchos intereses. Yo creo que nosotros debemos de asumir una política también de desarrollo agroindustrial. Te digo eso porque aquí hay muchos insumos que se importan. Y muchas veces lo que ocurre en los mercados internacionales nos afecta. Las guerras que hay entre países que son altamente productores de insumos que se utilizan en la producción y en la elaboración de un bien final en la República Dominicana. Nosotros éramos productores de maíz en una zona importante. Eso no significa que podamos nosotros, ¿verdad?, ser autosuficientes en maíz. No está claro. Pero por lo menos, si hay zonas que son adecuadas para eso, entonces vamos a mejorar los niveles de productividad. Y la soya podemos producir. Claro, claro. Entonces tenemos las condiciones climáticas. Claro, y eso te ayuda a disminuir las importaciones de insumos. Y eso también te permite tener una balanza agropecuaria relativamente equilibrada. Nuestra balanza agropecuaria aquí es una balanza que es deficitaria en muchos casos. Sí. Entonces yo creo que en ese sentido ha faltado una articulación de una política industrial con una política agrícola que dé como resultado una gran política agroindustrial, de tal manera que nosotros podamos encadenar bien los procesos, generar insumos y que esos insumos sirvan a su vez para importantes empresas productoras de un bien final. Y eso es lo que básicamente mejora las articulaciones, mejora los encadenamientos productivos. Esos son los famosos encadenamientos productivos, que una vez aquí se quisieron fomentar a través de los clústeres, ¿no? Que básicamente ahí tanto productores como importadores y productores de insumos pudiesen articular y llegar a acuerdos, articularlo, y que eso iba a tener resultado de mejorar la producción, mejorar la productividad y ahorrarse, obviamente, en estos casos, muchas divisas. No está claro, porque es que si hay acuerdo entre todos los actores interesados, las cosas pueden fluir. Fluyen. Entonces, y eso ha faltado. Si no, entonces cada quien... Importar es muy fácil. Importar no necesita una estructura tan grande en términos de costos que producir. Tú puedes tener una oficina, puedes tener un fax, ahora con todo el tema de la tecnología, de la información, tú puedes importar fácilmente. Una secretaria. Una secretaria y un agente que te permita desaduanizar el proceso. Ya hay puntos. Son 3 agentes. Sí, no, está claro. Ahora, si tú quieres poner una empresa productora, entonces tú tienes que pagarle a una cantidad de trabajadores que te siembren, que te cuiden, que te fumiguen, la tierra, y eso es un proceso, maquinaria, y eso es más difícil. Y además también asumir el riesgo de la naturaleza. Que cuando tú siembres, de repente viene un ciclón y perdiste la producción. No, te digo que no. Entonces, eso no es fácil. No, está claro. Entonces, si tú no
hace que la producción sea más fácil y que disminuya costo, bueno, entonces vamos a seguir importando. Ese es el problema, Oscar. Esa es la situación. Y ya en el punto final, como nota positiva, la expectativa de crecimiento de lo que es el turismo, las exportaciones. No, eso va a seguir, como dicen, y creciendo. Digo, creciendo. tomando en cuenta el ambiente, el entorno, mundial, sí, claro. de las guerras internacionales. Eso al margen de todo, ¿verdad? Proyectando un poquito. Si no hay alteraciones, porque hay cosas que uno no lo controla, sí. Si no hay alteraciones en esos procesos, yo creo que esta República Dominicana es atractiva, porque sí, hay un elemento importante, Oscar. Es el tema de la tranquilidad que vive la República Dominicana, desde hace mucho, en términos políticos. Sí. Y eso es bueno. Hemos logrado transiciones, elecciones, sin traumas. Entonces eso es bueno y eso le da como ese valor agregado, ese plus a la República Dominicana. Y eso es bueno para el turismo. Eso es bueno también para la agropecuaria, porque cuando aquí vienen 11 millones de visitantes, tanto dominicanos que no son residentes como extranjeros no residentes, eso genera una demanda importante para el sector agropecuario. Porque, ¿y quién va a alimentar a esos turistas? ¿Dónde serán los huevos que se van a demandar? Las piñas, la lechosa, el arroz. Y eso es bueno, ¿verdad? Que se dé esa articulación entre la agricultura y el turismo. Tenemos ya como meta el gobierno planteado que para el 2028 14 millones de turistas. Sí. Si llegamos ahí, imagínate. Si llegamos ahí, evidentemente más crecimiento que eso, natural de la población. Claro, entonces el turismo básicamente es una actividad que refleja, obviamente, las condiciones de mejoría que han tenido muchos países y básicamente muchos países que han ensanchado su clase media, que una parte importante de sus recursos lo dedican al ocio. Y van a visitar y van a disfrutar. Entonces yo creo que la República Dominicana claramente tiene las condiciones para recibir esos 14 millones en el 2028. Claro. Yo creo que, Antonio, hemos cubierto muchos temas. Yo creo que sí. Siempre proyecciones de que podamos comenzar el año con buen pie. Eso esperamos, con Dios delante, que todo salga bien y que el próximo año sea un año, siempre esperamos que sea mucho mejor que el año que pase. De manera que esos son los deseos siempre de nosotros, para que la gente, lo que escuchan tu programa y ven tu programa por la televisión, obviamente tengan un mejor año 2025, mucho mejor que el 2024. Así sea. Bueno, amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Váyase despacio, como dicen, y seguimos en agenda hasta concluir el año.